Capítulo 87. Cadena perpetua, parte 2, lugar Grimauld 17:45. Albus no podía recordar la vez anterior que se había sentido tan nervioso, especialmente por una reunión de la Orden. Había sido su líder durante años. El mundo mágico lo había puesto en un pedestal durante tanto tiempo, su palabra tomada como ley sin que nadie lo cuestionara, que había olvidado lo que era sentirse inseguro de sí mismo. Por otra parte, dudaba que alguien dentro de la Orden fuera siquiera ambivalente ante sus ideas. Y después de todo lo que había pasado, Albus no podía culparlos. Pero con Tom buscando las reliquias de la muerte y sus mortífagos acercándose cada vez más a su próximo movimiento, se quedaron sin opciones. Había llegado a creer que la penitencia era la mejor alternativa al castigo. Este era su momento de demostrarlo. La cocina estaba abarrotada y apenas había espacio para respirar. Toda la Orden estaba aquí, no solo por el ataque a Nurmengard, sino por la noticia de que Harry había sido capturado por los Aurores la noche anterior. Era una noticia que había puesto a todos en vilo, ya que antes de que pudiera comenzar la sesión todos ya estaban discutiendo sobre ello. No se le puede permitir hablar, dijo el Pias Doge. Él revelará todas nuestras identidades. Deberíamos haberle impuesto los rituales de la Orden al niño desde el momento en que puso un pie dentro de nuestra sede. No creo que tuviéramos tiempo, ya que Black, Lupin y Tonks inmediatamente lo golpearon hasta convertirlo en pulpa y lo encerraron, ladró Moldy, y tanto Lupin como Tonks tuvieron la gracia de mirar hacia otro lado avergonzados. El chico no habla, dijo Mundungus, siendo de alguna manera la voz más centrada de toda la sala. Él no ama a los Aurores, ninguna figura de autoridad, en realidad, un chico como ese preferiría ser enviado a Azkaban por despecho que convertirse en un soplón. Y lo conocerías muy bien, dijo Andrómeda Tonks. Ni siquiera te atreviste a acercarte a él mientras estuvo aquí. A diferencia de ustedes, yo no tengo deseos de morir. Tenemos varios Aurores en nuestras filas, habló Estia Jones. ¿Por qué Tonks o Kingsley simplemente no atrapan al niño cuando nadie está mirando? Siempre hay alguien mirando, dijo Kingsley con su voz profunda. Potter se ha convertido en el caso especial de Scrimgeour. Ni siquiera nos permite entrar a mí ni al resto de los Aurores. No estaría arriesgando mi carrera al tratar de acercarme a la celda de Potter, la estaría explotando en pedazos. Albus, ahora estás trabajando para Scrimgeour, dijo Minerva, y Albus sintió como toda la Orden se volvía hacia él. Tampoco pasó por alto la sorpresa en sus rostros. ¿No puedes hacer algo? Muy pocas personas en la sala se habían enterado de su condición de novato más reciente del DMLE. Era algo que había tratado de ocultarles, más que nada por vergüenza. A los otros Aurores no les había importado que él fuera Albus Dumbledore, de todos modos habían comenzado a menospreciarlo y burlarse de él. Con Fudge y Tom haciendo todo lo posible para manchar su nombre, era algo que había estado esperando. Sin embargo, eso no lo hizo menos humillante. Había visto a sus antiguos alumnos reírse de él cuando entró con su nueva túnica y escuchó los susurros mientras caminaba por los pasillos. Y aunque algunos, muy pocos, todavía lo trataban con amabilidad y respeto, sus esfuerzos fueron ahogados por los demás. Albus suspiró, tratando de no caer más profundamente en el autodesprecio. Por desgracia, me temo que no. La declaración hizo que la habitación estallara en locura una vez más, y sus siguientes palabras no ayudaron en nada a mejorar la situación. E incluso si lo hiciera, recuperar a Harry del DMLE no es nuestra prioridad actual. No podía oír muy bien a través de la cacofonía de gritos, pero logró reconstruir el consenso a través de fragmentos de todos. ¿Qué diablos podría ser más importante que impedir que Potter hablara? Albus levantó la mano y, aunque le tomó unos segundos más de lo que le resultaba cómodo, finalmente todos se calmaron. Tom está preparando sus próximos movimientos mientras hablamos, dijo Albus. Severus me dice que tiene algo en proceso, algo que se hará realidad en los próximos días. ¿Qué es? Preguntó Dedalus Digle. Por la reunión de Severus, solo sabemos que sucederá pronto. Y que será un gran movimiento de los mortífagos. No tengo ninguna duda de que varios miembros del círculo interno estarán involucrados en esta empresa. ¿Podría ser la profecía?
Preguntó Arthur Weasley. Que finalmente está haciendo su movimiento en el departamento de misterios. Esa es ciertamente una posibilidad, ¿una posibilidad? Aberforth lo interrumpió bruscamente. Ha estado tratando de entender la profecía durante casi un año. ¿Por qué cambiaría repentinamente de rumbo? Porque acabo de regresar de Nurmengard, respondiendo a un ataque del propio Tom. Un silencio mortal se extendió por la habitación, como si un ejército de dementores hubiera entrado en la cocina y hubiera comenzado a succionar el calor del interior. Él no estaba allí para reclutar a Gellert. No estaba allí tratando de encontrar la profecía. Entonces, ¿por qué estaba allí? Preguntó Sturgis Podmore. Albus no respondió, no de inmediato. Miró fijamente a Aberforth y poco a poco el reconocimiento apareció en su rostro. Una mirada de total disgusto se extendió por sus rasgos. Y aunque nunca lo admitiría, Albus vio una leve punzada de miedo detrás de sus ojos. Y con los dos hermanos entendiendo completamente, el siguiente paso quedó en manos de Albus. Las reliquias de la muerte eran un tema que él y Aberforth habían dejado de lado hace décadas. Uno que, en las docenas de libros escritos sobre la guerra de Grindelwald, nunca se menciona. Ni siquiera su propio escuadrón sabía de la importancia de las reliquias de la muerte y el papel que desempeñaron en la guerra. Era un tema que era mejor dejar en el olvido, para que alguien más no se sintiera tentado por su poder. Albus sabía que era un esfuerzo inútil. Artefactos tan poderosos como las reliquias de la muerte nunca serían realmente olvidados. Los artículos mismos prosperaron en el caos. Si Albus no hubiera sabido nada mejor, habría dicho que ellos lo diseñaron. Su presencia en varios eventos decisivos a lo largo de la historia mágica no fue una coincidencia. Y después de que la varita del hermano de Tom escogiera a Neville, Albus había sentido un ligero tirón cada vez que la usaba. Casi como si estuviera tratando de soltarse de su agarre. Solo esperaba que esta vez permanecieran fuera de escena. Pero Tom no le estaba dando esa opción. Revelar las reliquias a la Orden podría resultar un gran riesgo, especialmente porque la última guerra demostró lo fácil que eran las filtraciones dentro de la Orden. No, esto tendría que ser algo mantenido entre él y Aberforth, y su invitado que actualmente estaba arriba. Me temo que no estoy seguro, terminó diciendo, aunque insistiendo en que este acontecimiento no podía ignorarse. Continuó durante la reunión de la Orden, apaciguando los temores de todos y cada uno de los miembros mientras hacían los preparativos para el conflicto que pronto vendría. El arresto de Harry era un problema que, lamentablemente, tendría que esperar. La discusión estuvo tan centrada que el otro tema de discordia dentro de la Orden, el de Sirius Black, ni siquiera se tocó en toda la tarde. Todo había comenzado durante la reunión de la Orden de la semana pasada, donde Severus había presentado el tratamiento de mentor que Tom había perfeccionado durante los últimos meses y advirtió que muchos de los reclusos de Azkaban estaban pasando por un tratamiento algo exitoso. La noticia había hecho que Albus presionara a Severus para replicar varias dosis de la poción para Sirius y cualquier otra persona que pudiera necesitarlas en el futuro. Y aunque había sido terco, al final, Severus no pudo evitar obedecer y comenzar el tratamiento para su antiguo rival de la infancia. La salud física de Sirius estaba mejorando enormemente, sin embargo, la fuerza de su conexión con su propia magia era algo que no podía ser probado ya que Harry le había robado su varita cuando escapó. Y ahora, con una visión prometedora de recuperación en el futuro de Sirius, se merecía una discusión sobre si reinstalarlo en la Orden. Esta idea estaba ganando cada vez más apoyo después de que la Orden se enteró de las acciones de Harry durante las últimas semanas. Albus todavía se sentía indeciso acerca de traerlo al redil nuevamente. Incluso antes de los dementores, Sirius nunca había sido la persona más confiable. Y dadas sus propias ambiciones de incorporar a Harry, dudaba que pudiera haber un mundo en el que esos dos pudieran trabajar juntos. Albus se había convertido en una de las pocas voces que aún dudaban en admitir a Sirius nuevamente en la Orden, algo que no agradaba a los demás miembros. Cada día que pasaba surgían más y más conflictos dentro de la Orden. Fue esa excusa la que Albus usó para evitar mencionar a su invitado de arriba.
Desafortunadamente, su hermano lo conocía mejor que nadie. Arrinconó a Albus justo cuando todos comenzaban a salir de la cocina, una acción que se había vuelto tan regular entre los dos hermanos que nadie se inmutó. Arriba, dijo Albus antes de que Aberforth pudiera decir una palabra. Hablaremos arriba. Pensó en informar a Minerva o Modi de su reunión más privada en el piso de arriba, pero al final rechazó la idea. Habían pasado más de 50 años desde que los tres estaban en la misma habitación. Cualquier otra persona se entrometería. Albus vaciló cuando llegó a la puerta, solo se rindió y agarró la perilla después de sentir la magnitud del malestar de Aberforth detrás de él. Abrió la puerta y dentro estaba Gellert. Estaba sentado en el borde de la cama, su cuerpo de alguna manera parecía mucho más frágil que nunca durante su estancia en Nurmengard. Levantó la vista y le dio a Albus una pequeña y cansada sonrisa. Pero cuando vio a Aberforth, su rostro cambió de inmediato, su mirada bajó al suelo, sin poder siquiera mirar en la dirección general de Aberforth. «¿Te has vuelto loco?», ladró Aberforth después de que se cerró la puerta y se levantaron las barreras de privacidad. «A ver, no, Albus», espetó. «Ir a visitarlo es una cosa. Pero sacarlo y traerlo aquí. ¿Estás muy bien tratando de demostrarle que el profeta tiene razón? No, bueno, estás haciendo un muy buen trabajo de cualquier manera. Aberforth, si me permite», Gellert trató de decir antes de que la cabeza de Aberforth se volviera hacia él y la habitación casi comenzara a temblar por la pura ira de Aberforth. Ni una sola palabra. «Tom está detrás de las reliquias», dijo Albus antes de que Aberforth pudiera continuar. Fue tras Gellert porque descubrió que él fue quien le robó la varita a Gregorovich. «¿Cómo puedes estar seguro?». «Él me preguntó», dijo Gellert con calma. «Me preguntó dónde estaba». «¿Y estás tomando la palabra de Grindelwald en todo esto?», espetó Aberforth. «No es como si no hubiera jugado contigo antes, ¿verdad?». Gellert ha cambiado, de acuerdo con él. «Lo necesitamos», dijo Albus, sus palabras salieron más duras de lo que había querido decir. Respiró hondo, se calmó y continuó. «Tom está buscando la varita ahora mismo, pero no se detendrá ahí. Querrá el resto de las reliquias. Tengo la varita y le di la capa al joven Neville, pero nunca encontramos la piedra. Si no la encontramos, encuéntrelo antes de que lo haga Tom, el daño podría ser catastrófico. Gellert puede ayudarnos a encontrarlo. Perdóname por no confiar en tus habilidades, hermano. Pero recuerdo muy bien tu incapacidad para defenderte cuando ustedes dos corrían tratando de conquistar el mundo. ¿Cómo sería esto diferente? Quizás no sea así. Pero Gellert es la otra persona además de mí que sabe todo lo que hay que saber sobre las reliquias de la muerte. Nuestra mejor opción para encontrarlo es trabajar juntos. Aprecio sus preocupaciones, ni siquiera puedes empezar a apreciar mis preocupaciones, hermano». Aberforth escupió. «Se necesita un esfuerzo supremo para evitar que yo mismo convierta a Gellert en Scrimgeour». «Aberforth», habló Gellert, y justo cuando Aberforth estaba a punto de gritarle que se callara, Albus puso una mano en su hombro para detenerlo. «No espero que me perdones por lo que le hice a tu familia, a todas esas familias. En verdad, sé que no puedes. Y no te culpo. He pasado la mayor parte de mi vida dentro de esa celda, atormentado por el hecho de que no había nada que pudiera hacer para compensar mis pecados. Y me conformé con saber que sentarse en esa celda hacía felices a algunas personas. Pero ahora, sabiendo que hay algo que puedo hacer, manera de expiar, quiero hacerlo. Déjame ayudarte, no solo a encontrar la piedra, sino en tu esfuerzo contra Voldemort en su totalidad. Y después de que todo esté dicho y hecho, regresaré a mi celda. Con mucho gusto. Satisfecho, pero hasta entonces, déjame ser de utilidad». Aberforth miró fríamente a Gellert. «No lo creo», dijo. «Él no tiene varita», le recordó Albus. «Él podría robar el tuyo. Lo mantendré a una distancia segura. ¿Y si pusiera sus manos en una de las reliquias?». «No lo haré», dijo Gellert. «Me aseguraré de ello», continuó Albus. «¿Cómo?». Aberforth dijo fríamente. «Desde que Voldemort regresó, has estado tratando de hacer malabarismos con todas tus responsabilidades con tanto éxito como un Gryffindor de primer año.
¿Y ahora estás agregando a Grindelwald a este lío? ¿Cuándo será suficiente? Tienes razón, dijo Albus, y aunque las palabras le habrían dolido hace unos meses, no sintió nada al decirlas. Tuviste razón todo el tiempo. El ministerio, la IGU, Hogwarts, los dejaré a todos atrás. ¿Qué estás diciendo? Soy el líder de la Orden del Fénix. Es hora de que haga de eso mi única prioridad. Independientemente de lo que termine sucediendo, no regresaré a Hogwarts ni a ninguna de mis otras publicaciones. Estaré aquí, en Grimmauld Place, concentrando todos mis esfuerzos en asegurarme de que el escenario esté listo para que el joven Neville cumpla su destino. Aberforth pareció sorprendido, aunque un poco orgulloso, pero todavía no estaba convencido. Todavía no es suficiente, Albus. Empezamos protegiendo al chico Longbottom, luego la profecía, luego los Horrocruxes y ahora las reliquias de la muerte. No tenemos suficiente tiempo para concentrarnos en las tres cosas a la vez. No tenemos suficiente tiempo para concentrarnos en las tres cosas a la vez. No tenemos la mano de obra o los recursos que tiene Voldemort. No podemos darnos el lujo de extender la orden hasta el punto de que se vuelva inútil. Si realmente quieres decir lo que dijiste, comienza con eso. Es hora de decidir, Albus, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a elegir profecía, Horrocruxes o reliquias? Albus suspiró, alejándose de su hermano mientras caminaba hacia la ventana. Observó las concurridas calles de Londres, imaginándose lo que sería de ellas en los próximos años con Voldemort, adoptando un enfoque mucho más directo y violento para su conquista. ¿Qué se necesitaría para reprimir este momento y garantizar que las generaciones futuras pudieran vivirlo? Aberforth tenía razón y, además, presentó una buena pregunta. Uno que vino con una respuesta difícil. Sala común de Gryffindor 8:10 p.m. La sala común de Gryffindor estaba completamente vacía. Todos habían sido conducidos al gran comedor para cenar, pero Ron también se había abstenido. No habría podido comer ni aunque lo hubiera intentado. Había pasado más de una semana desde que Hermione fue detenida por algo relacionado con el caso de Harry Potter. No lo habían sabido, al menos no inmediatamente. El padre de Ron les había enviado a él y a Neville una carta explicando la situación un par de días después de que Hermione desapareciera. Ni siquiera a los profesores se les había permitido decirles nada. No se había tomado bien la noticia. Ginny parecía preocupada, pero finalmente se convenció a sí misma de que todo estaría bien y que no podían hacer nada más que esperar, y Neville se había quejado y quejado de la supuesta obsesión de Hermione con Potter. Ron había estado demasiado preocupado para señalar la hipocresía en esa declaración. Ron, sin embargo, había quedado preocupado por toda la situación. Tal vez fue porque no se había separado de Hermione exactamente en buenos términos, los dos habían tenido una de sus estúpidas discusiones la noche anterior, y su preocupación por toda la situación solo creció a medida que pasaban los días y Hermione no permanecía en ningún lado. Visto. Intentó obtener algunas respuestas. De Umbridge. Su padre. En ocasiones, incluso había estado tentado de enviarle una carta al propio Scrimgeour y exigirle que le dejara entrar en lo que sea que estuviera pasando allí. Al final, se contuvo, pero su preocupación solo se hizo más profunda. Había empezado a comer menos. Pasa menos tiempo con Dean, Seamus y los otros Gryffindors en la sala común. Incluso había comenzado a prestar más atención en las clases, a pesar de lo inútiles que se habían vuelto las clases en los últimos meses, e incluso a tomar notas, sabiendo que Hermione odiaría volver y verse obligada a ponerse al día con todo lo que se había perdido. Pero por mucho que quisiera ignorarlo todo, reprimirlo y olvidarlo, no había podido hacerlo. Y la falta de reacción por parte de Neville o Ginny no hizo más que enojarlo, hasta el punto de que había comenzado a evitarlos si podía. Ron nunca fue alguien que apreciara estar solo, pero en los últimos días lo había encontrado más relajante que estar entre una multitud donde el tema de Hermione y su estadía prolongada en el Gimle siempre aparecía. Esa fue una de las principales razones por las que se encontró atrapado solo en la sala común. Intentó distraerse haciendo su tarea pero se aburrió después de 3 minutos de escribir.
Intentó jugar contra los tableros de ajedrez encantados, pero todos resultaron ser demasiado fáciles y repetitivos como para que se le presentara un desafío. Ron jugó con casi todo lo que pudiera distraerlo en la sala común antes de finalmente darse por vencido. No tenía sueño, en realidad no, pero tirarse en la cama e intentarlo de todos modos parecía ser la idea más atractiva hasta el momento. Comenzó a subir las escaleras hacia los dormitorios de los chicos, llegando hasta el tercer piso antes de detenerse. La puerta del dormitorio de tercer año estaba entreabierta, y del interior salían luces y sonidos frenéticos. Como si alguien estuviera destrozando todo el dormitorio en una búsqueda desesperada de algo. Cualquier otro día, Ron simplemente lo habría ignorado y habría subido a su dormitorio. Simplemente no era asunto suyo. Pero no pudo evitar escuchar la voz de Hermione en su cabeza. Eres un prefecto, Ronald. Esta es tu responsabilidad. Una ligera punzada de odio hacia Hermione surgió de su alma, de alguna manera todavía mandándolo condescendientemente incluso cuando ella estaba en el otro lado del país. Sin embargo, eso no impidió que Ron mirara dentro del dormitorio. La habitación parecía como si un ejército de hipogrifos hubiera entrado en estampida. Todo fue tirado al suelo, los cajones se abrieron y vaciaron, también el equipaje del estudiante. Era un campo minado. Y en el medio de la habitación, luciendo como un escandaloso drogado mientras hurgaba en el desastre que había creado, estaba Neville Longbottom. ¿Qué diablos estás haciendo? Ron le espetó a su amigo, aunque apenas lo desconcertó. Ron. Tienes que ayudarme. La cena está a punto de terminar y todavía no he llegado a los dormitorios de primer y segundo año. Baja allí y comienza a buscar. ¿Buscando qué? Eso llamó su atención cuando levantó la vista para fruncirle el ceño a Ron. Mi capa. ¿Qué más estaría buscando? ¿Tu capa? Repitió Ron, las palabras de alguna manera salieron de su boca mientras su ira comenzaba a constreñir sus pulmones. Eso es lo que los tiene a todos enojados. ¿Su maldita capa? ¿Qué más podría ser? Neville gruñó, apartando el equipaje y levantándose para mirarlo. Oh, no lo sé. Quizás podrías dedicarle una pequeña parte de tu manía a tu supuesto mejor amigo que se está pudriendo en el túnel mientras hablamos. Le advertí a Hermione que se mantuviera alejada de Potter. Le dije que detuviera su estúpida búsqueda y no me escuchó. ¿Qué más pensó que iba a pasar? No puedo creerte ahora. Ni siquiera te importa que esté retenido allí, ¿verdad? No estoy diciendo, lo digo. Pero ¿cómo es eso mi culpa? Mi capa fue robada hace semanas, y ninguno de ustedes intentó ayudar, hicimos todo lo que pudimos, bueno, entonces no fue suficiente. Gruñó Neville, y por un momento, Ron podría haber jurado que sus ojos brillaron rojos. Y tal vez no lo había imaginado, viendo como Neville también parecía sobresaltado, cerrando los ojos y respirando profundamente. El miedo que Ron sentía rápidamente fue reemplazado por rabia. Hermione ha estado ahí para ti desde el principio. Ella es la razón por la que saliste vivo del torneo de los tres magos. Sin ella y su giratiempo, los dementores te habrían matado en el lago. Nunca hubiéramos sabido que era un basilisco en la cámara si no fuera por ella. Y luego ella va y comete un error, ahora que finalmente necesita nuestra ayuda, y tú le das la espalda. ¿No lo entiendes? La voz de Neville tembló. Oh, entiendo mucho. Me he contenido la lengua, Hermione también, pero desde que comenzó el año escolar, no has sido más que una mierda de amiga para los dos. Lo entendemos, está bien. Lo entendemos. Quien tú sabes, y lo que pasó en el cementerio, pero lo intentamos todo. Intentamos hablar contigo. Intentamos darte tu espacio. Hemos jugado bien ya que no has hecho más que insultarnos y descuidarnos. Mientras tú andas con tu nuevo mejor amigo Montague y tu obsesión con Potter. ¿No es así? Espetó Neville. ¿No entiendes lo que es, lo que se siente, qué? ¿Crees que quien tú sabes solo viene detrás de ti? ¿No crees que tengo miedo? ¿Por mí? ¿Por mamá y papá, y mi familia? Solo porque eres el niño que vivió, ¿no? Significa que el resto de nosotros somos solo espectadores en esta guerra. Y no es excusa para tratarnos a todos como mierda. Neville abrió la boca.
Parecía como si quisiera decir algo. Grita algo. Pero no salió nada, y en lugar de decir nada, simplemente cerró los puños y lo miró fijamente con rabia apenas contenida. La forma en que vas a terminar solo sin importar si quien tú sabes gana o pierde. Ron se giró, apenas capaz de mirar a su viejo amigo sin sentir la bilis subir por su garganta. Incluso Potter tiene sus amigos. Piensa en eso antes de seguir alejándonos. Departamento de Aplicación de la Ley Mágica 11:30 p.m. Decir que Harry estaba teniendo un día de mierda sería como decir que Graham Montague tuvo una Halloween de mierda. Había estado atrapado dentro de la sala de interrogatorios desde antes del amanecer. Granger había estado allí con él por un tiempo, pero hacía mucho que uno de los aurores la había llevado de regreso a su propia celda, y eso no había mejorado la situación. A medida que el alcohol comenzó a desaparecer de su sistema, la resaca comenzó a asentarse. Y aunque quería irse a dormir, la gran cantidad de náuseas que sentía cada vez que intentaba acostarse lo hacía imposible. Durmió una vez, tal vez dos, y aunque no había un reloj en la habitación, Harry dudaba que cada siesta pudiera haber durado más de 20 minutos cada una. Después de eso, decidió aceptar su destino. Scrimgeour no tardaría mucho, los aurores lo entrevistarían muy pronto. Harry estaba decidido a no decirle una palabra a Scrimgeour, excepto tal vez decirle que se fuera a la mierda. Pero nunca vinieron. Ni Scrimgeour ni algunos otros aurores. Ni siquiera alguien que le diera una manta, comida o tal vez un poco de agua. Pasó el tiempo y cada segundo se convirtió en su propia hora. Sin embargo, a Harry no se le permitía aburrirse, ya que la resaca seguía empeorando. No había nada que pudiera hacer, ninguna posición en la que pudiera colocarse donde no deseara haber cumplido su palabra y nunca dejar que otra gota de alcohol lo tocara. Y por mucho que no quisiera admitirlo, la falta de reacción de los aurores estaba empezando a afectarlo. Comenzó a caminar, gritar e incluso tirar las sillas y la mesa por desesperación. Era más irritante que cualquier otra cosa. Solo quería terminar con esto de una vez, pero Scrimgeour parecía demasiado feliz de dejar que esto continuara. Estaba celebrando, sin duda, teniendo una gran fiesta afuera mientras lo dejaban pudrirse adentro sin nada que hacer más que esperar mientras las paredes se cerraban sobre él. Al final consiguió cansarse. La resaca había terminado y su severa falta de sueño acababa de golpearlo como un camión que va a 150 millas por hora. Se arrojó al suelo, su cuerpo ignorando lo duro y frío que estaba, y cerró los ojos. Entonces, por supuesto, ese fue el puto momento en que Scrimgeour decidió entrar a la habitación. Con un movimiento de su varita, el auror principal arregló el desastre que Harry había hecho, sin siquiera mirarlo dos veces antes de hacerlo. Levántese, señor Potter, dijo Scrimgeour mientras tomaba su propio asiento, usando su varita para empujar la silla de Harry hacia atrás lo suficiente. No tenemos toda la noche. Harry quería burlarse, ponerse de lado y fingir que no estaba allí. Pero eso era demasiado infantil, incluso para él. Y si así era como iba a enfrentar a Scrimgeour, lo haría en sus términos. Así que tomó el asiento que le ofrecían, obligándose a mantener una respiración constante y tranquilizadora, aunque algo le decía que eso no sería suficiente. Nos tomó un tiempo encontrarte, lo admito, pero por fin estamos aquí. Scrimgeour continuó. Todo esto es más una formalidad que otra cosa. Te atrapamos con las manos en la masa en la escena de un crimen. E incluso sin eso, la señorita Granger aparentemente ha hecho todo nuestro trabajo por nosotros. Entonces, ¿por qué estás aquí? Harry no pudo detenerse. No pareces el tipo de hombre que pierde el tiempo. Especialmente con cosas como esta. Scrimgeour sonrió. La expresión no le sentaba bien al hombre, parecía más depredadora que divertida, o incluso regodeada. Una formalidad, como dije. Metió la mano en su bata y sacó una gran carpeta marrón con las palabras "El libro de Harry" escritas en negrita. He visto muchos delincuentes y asesinos en mi vida, pero nunca uno como tú. Quiero decir, esto, Scrimgeour hojeó los pergaminos, revelando fragmentos de la vida de Harry ante sus propios ojos. Hijo huérfano de 2 héroes de guerra. Vivió con su abusiva familia Muggle.
Torturado y poseído incluso antes de que cumplieras los 13 años. Incluso los dementores no parecían poder resistirte. La sangre de Harry comenzó a hervir, todos sus instintos le gritaban que hiciera algo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, se arañó las rodillas y se tragó todos sus impulsos. Leer todo esto no fue fácil. Tuve que detenerme varias veces, de hecho. Lo que te pasó, no debería haberle pasado a nadie. Y voy a asegurarme de que no le pase a nadie más. Pero no pienses ni por un segundo que eso es una excusa para lo que has hecho. Scrimgeour saltó a los últimos pergaminos de la carpeta. Matar a Graham Montague. Incriminar a la chica Davis. Luego están los asesinatos. La tortura. Y todo lo demás que todavía no hemos descubierto. No sé a qué te refieres, dijo Harry. Sí, señor Potter, lo hace. Ha pasado los últimos 3 meses en su cruzada de vigilantes de un solo hombre. Ha perseguido a Elijah Montague y matado a cualquiera que se interpusiera en su camino. Desmembrando a personas, ciudadanos buenos y honrados de esto país, hasta que estuvieron al borde de la muerte. Harry se mordió la lengua, la mordió tan fuerte que podría haber jurado que sintió un poco de sangre brotar de ella. Scrimgeour le estaba suplicando que hablara. Tener un arrebato. Y él no le daría la satisfacción. No niegues esto. No hice nada. Solo dime por qué, presionó Scrimgeour. Tenemos todas las pruebas. Hay docenas de fotografías, y ahora con esto, tenemos el motivo y los medios. ¿Por qué estabas persiguiendo a Montague? No estaba haciendo nada. ¿No obtuviste suficiente matando a su hermano? ¿Querías ir por toda la familia? Lo acechaste en su casa. La mansión familiar. ¿Qué te hizo Elijah Montague que te hizo enojar tanto como para matar a toda esa gente? Solo para un cara a cara con él. Harry sabía que las palabras estaban destinadas a afectarlo. Pero a medida que Scrimgeour se volvió cada vez más agresivo, menos impacto tuvieron en él. Todo ese tiempo que lo habían dejado esperando había sido solo una estratagema para cansarlo. Para hacerlo actuar más precipitadamente. Ceder a lo que Scrimgeour quería que hiciera. Él no haría eso, determinó Harry. No más. Había cedido a lo que la gente quería de él desde hacía demasiado tiempo. Si Scrimgeour quisiera condenarlo, tendría que hacer el trabajo él mismo. El caso claramente no era tan sencillo como Scrimgeour quería que pareciera. Harry solo necesitaba aguantar. Sonrió y el tic en el rostro de Scrimgeour ante el cambio de Harry fue tan satisfactorio que quiso probar el hechizo Patronus nuevamente. Yo no lo hice. Sí lo hiciste. No, no lo hice. Entonces, ¿quién lo hizo? Scrimgeour se levantó de su silla y se cernió sobre él. Muy pocas personas tienen su habilidad, señor Potter. Lo que hizo en las 3 escobas muestra cuán capaz es usted en una confrontación. No solo tiene la habilidad, sino que las escenas del crimen en los otros pubs coinciden con su modus operandi. Lo mismo hechizos. Las mismas estrategias. Eso no es posible, dijo Harry simplemente. ¿Cómo? Porque no tengo varita. Se rompió hace mucho tiempo. Scrimgeour lo miró entrecerrando los ojos, aparentemente tratando de comprender la razón de lo que debía considerar una mentira. Estás mintiendo. ¿Lo soy? Harry dio una pequeña sonrisa mientras miraba a Scrimgeour. ¿Por qué mentiría? Tomamos tu varita cuando te trajimos. No. Tomaste una varita cuando me trajiste. Una que encontré hace un par de meses y decidí conservarla como recuerdo. Pero no es mía. Imposible. ¿Realmente lo has comprobado? ¿De verdad lo has comprobado? Llama al señor Ollivander, si dudas de mí. He oído que tiene una memoria asombrosa, suficiente para unir cada una de sus varitas con su dueño. Te vi usarlo. Ciertamente no podrías haberlo hecho. Eso no es mío. Y ambos sabemos cómo funcionan las varitas. Una vez que se rompen, no hay vuelta atrás. No se puede arreglar. No se puede usar otra varita. Así que dime, ¿cómo es que cometí algo? ¿Todos estos asesinatos sin siquiera tener una varita? Harry se dio cuenta de que Scrimgeour quería rechinar los dientes, pero en lugar de eso, se sentó y se reclinó contra su silla.
Todavía tenemos esto, dijo, acariciando la carpeta grande sobre el escritorio. Es toda la evidencia que necesitamos para los asesinatos recientes. Además, documenta el incidente de Montague, que ocurrió cuando realmente tenías una varita. Son las divagaciones de un reportero tonto que se concentra en escribir artículos sensacionalistas para un tabloide. Según esto, todavía tenía una varita e hice magia mucho después de que se rompiera. Si una parte tan grande de tu pequeña carpeta está construida sobre es una mentira, ¿cómo puede alguien confiar en lo que se ha escrito antes? Especialmente porque la mayoría de las fuentes son simplemente niños aterrorizados a quienes el diario El Profeta les ha dicho continuamente que yo era un asesino. El Wizengamot no lo vería de esa manera. Tal vez no soy alguien para decir cómo reaccionarían. ¿Pero en qué confiarían más? La evidencia recopilada por los aurores que demostró que Tracy Davis fue quien atacó a Graham Montague, o una biografía mal escrita y con tantos agujeros. Ni siquiera los antiguos jefes de Skeeter lo aceptarían. ¿Es esta evidencia suficiente para convencerlos de que cometieron un error al sentenciar a Tracy Davis a Azkaban? Por favor, no me hagas amenazas vacías, Auror jefe. El rostro de Scrimgeour se oscureció y por una vez arribió el odio genuino que el hombre parecía tener hacia él. Estás mintiendo. Intenta cubrirlo con palabras elegantes tanto como quieras, ambos lo sabemos. Y mientras lo sepa, no dejaré de intentar demostrarlo. Vas a cometer un error. Algún día, pronto, tropezarás y yo estaré ahí cuando lo hagas. No estoy seguro, pensó Harry. Pareces demasiado mayor para durar tanto. Pero en lugar de decir eso, dijo, no estoy mintiendo. Estás perdiendo el tiempo. Ya veremos, dijo Scrimgeour. Harry perdió la cuenta de cuánto tiempo pasó Scrimgeour dentro de la habitación con él, sin atreverse siquiera a tomar un pequeño descanso. Pero cuando se fue, Harry estaba seguro de dos cosas. El sol ya estaba saliendo y acababa de ganar un poco de tiempo.